gracias, señor ministro. Ustedes sabían que podíamos sufrir un apagón. Eso que ustedes calificaban de bulo, riéndose. Finalmente llegó y una semana después miles de españoles quedaban atrapados en un tren abandonados. Todavía no ha dimitido nadie. ¿Se responsabiliza este gobierno de algo? En una hora el presidente del Gobierno y la vicepresidenta estaban en Red Eléctrica Española. En 2 horas estábamos en el Consejo de Seguridad Nacional trabajando para superar cuanto antes la crisis energética del día lunes pasado, como así sucedió. Por tanto, la responsabilidad del Gobierno es indudable y la suya, propagando bulos como suele hacer la ultraderecha, también. Irresponsabilidad es lo que tiene Vox. No nos cuente rollos. La semana pasada hubo un apagón en España, el mayor y el más grave de nuestra historia moderna. Millones de españoles se quedaron aislados. Una semana después, miles de españoles se quedaron tirados en las vías de un tren. No nos cuente rollos. Ustedes llevan gobernando 6 años. Y ya no tienen a quién echarle la culpa. Y los españoles quieren responsabilidades. Tuvieron la cara de decirnos que nos informásemos por los canales oficiales porque en las redes sociales, donde ustedes se dedican a perseguir ciudadanos, difundían mentiras. Por cada desgracia, hay un socialista en un canal oficial negándola, un comité de expertos que nunca llega a ninguna conclusión y un gobierno absolutamente inepto que no asume ninguna responsabilidad. Usted dice que la situación en España es muy grave, gravísima. Una situación límite. ¿Y qué hacen ustedes para defender a España? Se queda dormido un diputado de Vox en esta Cámara hoy en el debate que hemos tenido esta mañana. Pero así defienden ustedes a España durmiéndose. También digo que yo les prefiero dormidos que diciendo sandeces y diciendo mentiras. Pregunta de la diputada doña María José Rodríguez de Millán Parro, del Grupo Parlamentario Vox. Muchas gracias, señor ministro. Ustedes sabían que podíamos sufrir un apagón. Eso que ustedes calificaban de bulo, riéndose. Finalmente llegó y una semana después miles de españoles quedaban atrapados en un tren abandonados. Todavía no ha dimitido nadie. Así que vengo a hacerle la pregunta que nos hacemos todos. ¿Se responsabiliza este gobierno de algo? Señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Mire, le voy a decir de lo que nos responsabilizamos. Nos responsabilizamos de crecer económicamente multiplicando por 4 la media de la Unión Europea. Nos responsabilizamos de tener el mayor número de empleados y de trabajadores en activo en este momento en España de la historia, 21,7. Nos responsabilizamos de que el 40% del crecimiento económico de la Unión Europea es de España. Y nos responsabilizamos de que el 30% de la creación de empleo en Europa es de España. Es decir, que alguna responsabilidad tenemos en cómo marcha el país. Y también le digo, respecto a la crisis eléctrica, se lo explicaba a su partido hermano, al Partido Popular. En una hora el presidente del Gobierno y la vicepresidenta estaban en Red Eléctrica Española. En 2 horas estábamos en el Consejo de Seguridad Nacional trabajando para superar cuanto antes la crisis energética del día lunes pasado, como así sucedió. Por tanto, la responsabilidad del Gobierno es indudable y la suya, propagando bulos como suele hacer la ultraderecha, también. Irresponsabilidad es lo que tiene Vox. Gracias. Señora Rodríguez de Millán. Señor ministro, yo le voy a hablar en plata. No nos cuente rollos. La semana pasada hubo un apagón en España, el mayor y el más grave de nuestra historia moderna. Millones de españoles se quedaron aislados. Una semana después, miles de españoles se quedaron tirados en las vías de un tren. No nos cuente rollos. Ustedes llevan gobernando 6 años. Y ya no tienen a quién echarle la culpa. Y los españoles quieren responsabilidades. Su fracasado modelo energético nos ha arrastrado a Portugal y ha arrastrado a parte de Francia también. Solo aparecieron para escudarse en que Red Eléctrica es una empresa privada cuando ustedes son los mayores accionistas y la dirige una exministra socialista que tardó 45 horas en comparecer para decir que no iba a dimitir. Tuvieron la cara de decirnos que nos informásemos por los canales oficiales porque en las redes sociales, donde ustedes se dedican a perseguir ciudadanos, difundían mentiras. Por cada desgracia, hay un socialista en un canal oficial negándola, un comité de expertos que nunca llega a ninguna conclusión y un gobierno absolutamente inepto que no asume ninguna responsabilidad. Si ustedes no saben gestionar una crisis energética, ¿cómo pretenden gobernar un país? Y es que ese es el problema, que ustedes son unos activistas que llegaron aquí a detentar el poder y si pueden hacer caja por el camino, pues mejor. España no funciona con ustedes, sin electricidad, sin trenes, sin trabajo, sin vivienda,
leyenda, mientras siguen imputando a miembros de su gobierno como su delegado en Madrid, que fue su mano derecha. Y por eso ahora tenemos que ver el bochorno de ver al ministro de Justicia insultando a los jueces. Sabotaje es el que hacen ustedes a los españoles, que están cansados de pagar impuestos para ver cómo cualquier día se quedan sin luz o se quedan tirados en una vía. Y encima se dedican a desmantelar las centrales nucleares, que son imprescindibles para asegurar el suministro, mientras en todo el mundo se dedican a extender su vida útil. ¿Está todo el mundo equivocado, señor ministro? No. Es que ustedes han decidido ir deliberadamente contra nuestro progreso, la ciencia y nuestra seguridad. Hay víctimas mortales del apagón y ha sido bochornoso ver al presidente del Gobierno mofándose de ellas. En definitiva, la mala gestión de la Dana, de los apagones y de los trenes son consecuencia directa de su incompetencia, de los Koldos, de las Jessicas y de las Begoñas. Nosotros no vamos a eludir nuestra responsabilidad. Muchas gracias. Señor ministro. Gracias, señor presidente. Yo creo, señora Millán, que tienen ustedes como grupo político tienen varios problemas, pero tienen uno en particular, que es un problema con la coherencia. Usted dice que la situación en España es muy grave, gravísima, una situación límite. ¿Y qué hacen ustedes para defender a España? Se queda dormido un diputado de Vox en esta Cámara hoy en el debate que hemos tenido esta mañana. Pero si defienden ustedes a España durmiéndose, también digo que yo les prefiero dormidos que diciendo sandeces y diciendo mentiras. Por tanto, por mi parte, felices sueños. Gracias. Preguntas dirigidas, señorías, silencio, por favor. Señor ministro, ustedes sabían que podíamos sufrir un apagón. Eso que ustedes calificaban de bulo, riéndose. Finalmente llegó y una semana después miles de españoles quedaban atrapados en un tren abandonados. Todavía no ha dimitido nadie. ¿Se responsabiliza este Gobierno de algo? En una hora el presidente del Gobierno y la vicepresidenta estaban en Red Eléctrica Española. En 2 horas estábamos en el Consejo de Seguridad Nacional trabajando para superar cuanto antes la crisis energética del día lunes pasado, como así sucedió. Por tanto, la responsabilidad del Gobierno es indudable y la suya, propagando bulos como suele hacer la ultraderecha, también. Irresponsabilidad es lo que tiene Vox. No nos cuente rollos. La semana pasada hubo un apagón en España, el mayor y el más grave de nuestra historia moderna. Millones de españoles se quedaron aislados. Una semana después, miles de españoles se quedaron tirados en las vías de un tren. No nos cuente rollos. Ustedes llevan gobernando 6 años. Y ya no tienen a quién echarle la culpa. Los españoles quieren responsabilidades. Tuvieron la cara de decirnos que nos informásemos por los canales oficiales, porque en las redes sociales, donde ustedes se dedican a perseguir ciudadanos, difundían mentiras. Por cada desgracia, hay un socialista en un canal oficial negándola, un comité de expertos que nunca llega a ninguna conclusión y un Gobierno absolutamente inepto que no asume ninguna responsabilidad. Usted dice que la situación en España es muy grave, gravísima. Una situación límite. ¿Y qué hacen ustedes para defender a España? Se queda dormido un diputado de Vox en esta Cámara hoy en el debate que hemos tenido esta mañana. Pero si defienden ustedes a España durmiéndose, también digo que yo les prefiero dormidos que diciendo sandeces y diciendo mentiras.